Bienvenidos a estos lares amantes de la carretera, a que no adivináis de dónde hablo ahora mismo. Hoy os hablo desde el camarote de un barco. Oye, las chanclas. Oh, no hemos traído las chanclas para la luz. Ya hemos cogido nuestros tickets, nuestros papeles, o sea, hemos entregado los papeles. ¡Ay, coche! Hemos entregado los papeles y ahora volveremos a donde nos mandaron a aparcar el camión para irnos al parking 2 y la línea de 18 a 20. Es la primera vez que vengo aquí, así que no sé yo cómo va esto. Salido de Pamplona y hemos ido hasta el puerto de Cherbourg, aquí en Francia, y nos sale, ahí está, Cherbourg Ferry Terminal. Hemos ido, en vez de ir por la A10 aquí, que es cara, se va por la Nacional 10, donde este tramo de aproximadamente 200, de aquí a aquí unos 100, de aquí a aquí unos 100 y algo, así que diríamos como unos 230 o 240 kilómetros yendo a 80 y prohibición de adelantar. Ahí pues nos la jugamos muchos. A ver, porque los franceses pues van a rajatabla a 80 porque bueno, supongo que les pagarán por horas, pero bueno, no vean cómo corren por la noche. Ahí ya sí que no van a 90, digo a 80. Relajan tranquilamente, y si es a menos de 80 también. Imagínate luego en las cuestas cuando vas con peso, ahí ya a 60, como para no adelantarles. Caen y el puerto. De aquí llegamos hasta Poole, a Inglaterra, Poole, que está cerca de Bournemouth. Vale. Y de aquí fuimos a descargar cerca de Bristol. Este trayecto ha durado 9 horas o incluso alguna hora más. Hemos salido a las 9:45 y llegado a las 7 de la mañana, hora inglesa. Se ha hecho el descanso en el ferry. Cherbourg. Aquí nos fuimos desviando por la Nacional 13. Se va bordeando Tourlaville, ese pueblito. Vienes por aquí, rotondita, pasas por el puerto de los barquitos chiquititos, otra rotonda para adelante, y al llegar aquí, que sí hay una ESO,
en las rotondas está bien indicado, hay que seguir freight, los camiones, carga pesada, lo que sea que ponga ahí, hay señal de camiones. Y en esta rotondita, claro, como no conocía el puerto, pues dije, ¿dónde habrá que meterse? Entonces hay una gran diferencia entre Calais, Dover y estos puertos grandes. Este es un puerto súper pequeño. Entonces aquí, si se giraba a la derecha después de la gasolinera, la curva a la izquierda sí o sí indicará que es para embarcar al puerto de Cherbourg, porque barrera con una garita con el tío que te dirá, a mí me preguntó no sé qué del parking, y le dije no, yo no quiero aparcarme, yo quiero ir en barco, y me dijo vale, apárcate aquí te vas andando hasta Ferry Terminal y te sacas los billetes. Y digo, ¿cómo? Digo, vale. Entonces fui pasando, me vine hasta aquí, como os he contado, o ya veréis, pues me saco los tickets, me vuelvo al camión y ya de ahí me mandó hasta aquí, digamos, curva. Sigo, aquí hay unas puertas que dijo que él me las abría con el botón, puertas blancas y azules, y de aquí sigo y pues ya sigo las indicaciones del parking que ellos me dicen, ¿no? Aquí está Calais Dover y aquí Cherbourg Pool, aquí 1 hora y media y aquí aproximadamente 9. Excusez-moi, le parking 2? Parking 2, ouais. Ouais, c'est où? Donc, vous allez là-bas, vous allez voir 2 sas camions avec 2 barrières. Vous prenez l'une ou l'autre, c'est moi qui vais ouvrir. Et après, vous suivez P2. Encore? Là, vous prenez là-bas. Ok. Tout au bout, vous allez voir 2 barrières. Vous prenez une ou l'autre, c'est moi qui vais ouvrir. Ah. Et après, vous suivez P2. Il y a des pancartes avec écrit P2 et vous suivez. Ok, je dois t'attendre là-bas. Non, c'est moi qui vais ouvrir là. Ah, ok, merci. Digo, no me salía que repita un poco más, o sea, una vez más. Dices que entiendes un poco y luego te hablan tan seguido y, y ya no me enteraba. Así que nos ha pedido lo que son las visas, papeles que lo hace la empresa. CMR, el MRN, que es el código ahora por lo de la aduana. Nos han dado unas hojas con nuestra descripción de la mercancía y 2 tickets. Después de pasar las puertecitas que no he grabado, que es una puerta blanca y azul que te la abre el de la garita. Ahora, pues supongo que recto hasta que veamos a ver hacia qué línea. O sea, dijo de 18 a 20. Mira, ahí está la pancarta de los parkings. Hay que ir al 2. Vale. El chico de aquí nos ha parado para pedirnos el pasaporte y ya está. Así que iremos a embarcar. Rotonda, parking 2. Ah, ese de ahí es Stena Lines. En el... Busquemos ahora la línea de 18 a 20. No sabía yo la compañía con la que era, así que cuando entré en el que me han dicho después de aparcarse el camión, ir dentro y buscar, supongo, según los datos que me dio la empresa, pero no sabía la compañía, si era Irish Ferries, Stella Line. A ver, 12, y aquí, a ver, 18, por aquí, de 18 a 20. Ahí está. Me ha atravesado todo el parking. Vale, a ver si es este, Cherbourg 2. Claro, el puerto de Cherbourg. Así que al final me fui al de British y ahí salió.
hacer. Vamos a ver. Ay, me he cansado. Vamos a ver. A ver. Por delante tú. Ay, que no quepo con la mochila. Por delante. Ah, Mira, el único bote salvavidas que hay. pues por aquí. Ah, no, mira, ha sido solo normal. El ferry está encallado ahí. Sí, a ver. De 8. ¿Y cómo sabes que es aquí? ¡Ay! ¿Tienes nuestros tickets de camarote? ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, ay, 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 ay! Y no lo pareciera, ¿eh? Pero eso. Esos son nuestros tickets de camarote. Mira, las camas. Los camarotes están por ahí. ¿Pero qué número tenemos? Vamos. Sí, vamos. Vamos a la planta 8. No, ¿Qué? 9. Esa es la escalera cubierta. Son el 85, 0. Mira. Estamos abajo. ¿Cómo? 85, mira, sí es ahí. ¿Ves? Las camas. 80. ¿Qué número teníamos? Aquí. ¿80 y cuánto? 8508. 8508. Aquí tienen que estar. ¿Más abajo? ¿Dónde te has ido? Cero. Claro, para acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Vale, para allá. Ah, esa es. Nos han dado... No, 8508, ¿no? A ver. ¡Tarán! ¿Cómo? Ah, tienes otra arriba. Hay una litera. No me A jodas, ver. es litera cuando... Es litera como en el camión. No se puede cambiar ahí abajo. A ver, quita para allá. No se puede preguntar. Si pueden cambiar. Quita para allá que tengo que hacer el tour de la habitación. Venga, ábreme la puerta y me recibes. Así. Como que hacemos bienvenido al tour de mi casa, ¿no? Ya, sí. Debería ser al revés. Pero estás tapando toda la habitación, si no hay más. A ver si cabe en el encuadre. Vale. Me cierro la puerta. Me cierras la puerta. A ver. ¡Tarán! Ah, mira. Está en la cubierta. A ver. Ah, mira, pues, voy a quedar Nuestra camita. El perchero. La litera de arriba. La litera de arriba. Y aquí está el baño. Ahí está. Uy, pues no está mal. ¿Y esa puerta? No me digas que es compartido. Está chulo, está chulo. Ah, pues sí. No me jodas. ¿Qué? Es compartido. Pero... ¿Este qué? 8508. ¿Y ese cuál es? Este no sé cuál es este, pero he llegado a la habitación de alguien. Menos mal no había. Esa supuestamente era una de las dos, ¿no? O sea, una de las nuestras.
¿No? No me jodas. Mira, digo, a ver si hay alguien aquí, ¿te imaginas? ¿Te sentiste ahora eso? No me jodas, tienes que compartirla. Hombre, tampoco es que seamos muchos. Joder, me digo que un tazo. Un tazo. Y yo sabía que ibas a decir, no me jodas, pero ¿qué haces al otro lado? El armario de Narnia. Ya ves. Nada, da igual. Por eso, claro, yo ¿Sabes dónde decía, está el camarote? se cierra esto así para que no vengan, ¿sabes? Sí, pero y cuando estés... ¿Se entra por dentro, se cierra también? No. ¿Cómo que si no? otro te abre por adentro. Te estás quedando aquí, cierras aquí. Te abre el otro por el otro lado. Pues no sé. ¿Qué haces? Hay que poner un zapato en la puerta. Pero, a ver. Digamos, tú cierras el baño y ya no te entran del otro lado. Y esta luz es que indica que el baño está ocupado. Espera. Porque, pero en la puerta del vecino, pues no funciona. Mira, ¿ves? Esta es la llave de bloqueo. Espera. Esta es una llave de bloqueo, ¿no? Que está al lado del baño. Entonces, indica que esto está ocupado. Y supuestamente no se debería abrir del otro lado. Pero sí se abre. O sea, desde el otro lado. Ahora lo he hecho así por probar. Ahora, ¿ves? Está bloqueado. Desbloqueo y salgo. Pero en la otra no funciona así. También nos dan toalla con la habitación. A ver, ilumínanos. Garayota, ¿qué? Ah, pero si yo estoy aquí. Claro, pues sí somos dos. Está guay, está guay. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Está súper chulo con un espejito, con su escritorio igual. A ver, ¿dónde está el otro? Las vueltas que hemos dado por aquí, te juro, me voy a marear. Ya no sabré volver, verás. ¿Te has visto que se va a poner? Porque lo ponía. Ya. ¿Qué no? Claro, por eso es la misma cabina. Es el mismo número que pone A y B. Casi nos perdemos la cena, macho. Con arroz y todo, ¿eh? Estoy poniendo arriba. Ya ves. Casi nos la perdemos. Porque iban a cerrar en 10 minutos. ¿Y qué hora es? Dime rápido la hora. ¿En los billetes? Son 57. El money, 57. ¿Cuánto? 57. Pero ¿y 57, 9? 10 de 57. 9 de 57. Vale, 9:57. A las 10 cierra. Merci. Ah, thank you. Drinks. Pues yo quiero Metí los tickets ahora. en los bolsillos. Yo quiero agua. ¿En serio? Bitte. Hijo de puta, tickets. No está muy frío. ¿Ya? Sí. Así que tenemos la ensalada, el puré de patatas con carne, arroz con carne, una tartita de pistacho con frambuesa, el lipto, el agua y los tickets que están aquí. A ver. Ajá, ajá. A ver. Y era el Suggestion Chef. Ese sería mi plato. Después la ensalada serían 13,90 libras. Y como hay 50% de... Y luego el tuyo que fue Suggestion Chef, que supongo que es el plato principal, el postre, el agua. Ah, claro, el agua te lo puso a ti. Y el Nesté me puso el agua, así que sí, es agua, el Nesté, vamos, y la mitad de precio, 7,13. No sé si soy una catadora de primera o no, pero este puré se ve que es de bolsa y no es de patatas original, es de bolsa.
porque es pastoso, ¿eh? Es pastoso y sabe como a los polvitos de la bolsa. La botellita era con aceite, es vinagreta, o sea, aceite y vinagre. Un mix. Hemos embarcado a las 9, hemos salido a las 9:45 y dice que la arrival, la llegada será a las 7 de la mañana. Y otra cosa que no he dicho, las 7 libras que pone aquí serán ¿cuántos euros? 8 o 9, ¿no? Como unos 8 o 9 euros. ¿Qué te cuesta? Sí. Vamos, que digamos que la ensalada y el plato con... Sí, que el menú, digamos, te saldría como a 8 pavos. 8 y algo. 9. Bueno. No, hombre, con descuento de camionero. Tu 8 con algo. Lo normal cuando llegas al barco, después de dejar tus cosas en el camerino en el camarote, o si no hay, pues te las llevarás contigo. Normalmente no traerás nada así importante. Pues lo primerito es ir al restaurante, porque después cerrará. A las 10. A las 10 en este caso aquí cierra. Irle para que se lleve un café que es gratis. Ahora después del... Bueno, después o con el menú, no lo sé. Hay lechecita, dice. A ver, aquí hay, mira, está la leche. Milk. ¿Dónde está la basurilla? No sé, ponlo por aquí, a la vista. Como he puesto el precio de ese, voy a poner esto también. Este es para el breakfast, el desayuno, el petit déjeuner. Y en el self-service de aquí, de la derecha, los platos. Así que salió como el principal, mi comida 8,80 y luego una entrada, un entrante de ensalada tal precio y una bebida que está por ahí y a mitad de precio al final ya. ¿Dónde están los tickets? No los pierdas, ¿eh? Vámonos. Buenos días por la mañana. Ya nos vamos. Hemos dejado el camarote, la habitación, y nos vamos a ver si llegamos a desayunar, que es una planta más abajo y más arriba, por las escaleras. Ya vamos a desayunar porque en una horita o menos ya vamos a desembarcar. Ahí era el guest service, donde fuimos a hablar para lo de la habitación. Está cerrado, pero si dijo que abrían a las 6. ¿Qué? No me digas que son las 5. 5:15, madre mía, claro, pues falta una hora. ¿Cómo te ponen? Se cambió la hora, ¿no? ¿Esto a qué hora? Sí, se cambió la hora, ¿no? Ya decía yo que no había ruido. Pues ya para qué volvernos al camarote, nos quedamos aquí en las sillas. Qué bien bonitas estaban. Oye, ¿no tienes unas monedas para el futbolín? No, de verdad que no. Ah, pues yo tengo algo en la... Voy a ver cuánto es. Pero esa bola está rota. Creo que no es con monedas, es normal. Pues sí. Supongo que es normal, creo que no hay que meter monedas. Voy. What else would you like?
The smashed one, the eggs. Can you put another one? Yeah. No? Toma, espera. Beans morning. Ya han abierto para los desayunos. Para disfrazar. Creo que todos los días como de 7:30 a 10 es el desayuno, pero hoy miércoles es de 6 a 10 creo. El café es gratis, o el chocolate que llevo. Y estos platos de aquí que son revuelto de huevos, el lleva bacon, panecito con mantequilla y beans. Pues a ver, han sido 7 libras. Creo que se ve del revés. 7 libras con 43. Así que en euros, en la pantalla donde nos ha preguntado, pagamos en euros, son 9 euros y con 30 céntimos o algo así, por los dos, claro. Así, con el zumito de naranja y eso. Y esto que no he dicho es patata, ¿no? Es patata. ¿Lleva algo más? No sé, es como una tortita de patata en tiras o algo así. Mira el cóndor, ¿lo viste? Ahora me lo cuento. Ha dado la vuelta el trailer, el barco.
a tener en cuenta, quería hacer un pequeño resumen. Y aparte del CMR, documentos de la carga, también hace falta el MRN, que creo es un código de barra, que esto viene desde que empezaron a hacer aduana, así que a lo mejor es el código de los documentos de aduana, no estoy segura de eso. Ahí se entra andando a la terminal, eso me hizo mucha... me quedé como wow, o sea, diferente, ¿no? Acostumbrada a las garitas, que solo presentas lo que te piden en las garitas, pues ahí tenías que aparcarlo e irte a la terminal. Y yo ahí me encuentro con Stena Lines, British Ferries, Irish Ferries, y en el ticket que a mí me dieron, pues, o sea, en la empresa, no me ponía de qué compañía era, ¿no? Y dije, bueno, pues como estaba abierto el de British Ferries, fui a preguntar ahí y ya me lo hizo la chica y efectivamente era de esa compañía. En este viaje no ha sido necesario apagar el frigorífico. Yo le pregunté al chico que se encargaba de redirigirnos en el embarque y nos dijo que no hacía falta, que ellos te lo enchufaban en el barco. Así que no lo he visto, pero es lo que me han dicho. 2 tickets, o sea, 1 por persona y 2 papeles en grande, que es la misma reserva, ¿no? El booking. Hay que guardarlos hasta finalizar el viaje, ¿vale? Menos mal no lo he tirado porque en el puerto Poole, a la llegada en Inglaterra, me lo volvieron a pedir y menos mal no lo había tirado. Y sobre todo llevarlo encima en todo momento en el barco para ir a comer o cenar o desayunar, porque al pagar presentas el código de barra de ese pequeño ticket y te aplicarán el descuento de un 40 o 50%. A mí me han dicho 50%, pero bueno, en la hoja de reserva ponía un 40%. Y sobre todo son las llaves que abren el camarote. Tener en cuenta que inmediatamente al embarcar o dejas tus cosas y te vas, o te tienes que ir directamente a comer o a cenar o a desayunar. Una de las dos, una de las tres. Porque normalmente cuando se hace el embarque, por lo que he observado, es cuando se sirve, no sé. O sea, es que lo hacen así como para que en ese horario del embarque, o sea, coincide o con la comida o con la cena o con el desayuno. Y que si te tardas mucho, pues cerrarán. Nosotros embarcamos a las 9 y algo y a las 9:30 o así, o 45 que arrancó el barco, y nosotros nos fuimos al camarote, vimos el camarote como era, dejamos nuestras cosas y nos fuimos a cenar. Y menos mal porque ya iban a ser las 10, faltaban 10 minutos y iban a cerrar. En el camarote ya he resuelto el problema. Fuimos a preguntar al guest service o a la chica de la información. Les dijimos que cómo va eso con el A y el B. Y dijo que es A y B de las camas. O sea, A y B, las literas, ¿no? Digo, ah, vale, pensé que era otro camarote. Y dicen que por el baño que no nos preocupásemos porque en el otro lado no iba a haber nadie. Supongo que era para no compartir por lo del virus, ¿no? Para no compartir el baño. Aún así yo les dije, pero vale, pero digo, yo he comprobado, si acaso viniese alguien, he comprobado y es que no se cierra por su lado, ¿no? El baño, como que podría entrar estando yo ahí. Y dice, no, imposible. Digo que sí lo he comprobado. Dice, muy raro. Dice, pero de todas maneras no te preocupes porque no va a haber nadie al otro lado. Digo, vale. Bueno, qué decir, la verdad el barco ha estado muy bien. He dormido como una reina. Hacía mucho que no dormía tan bien. Eso también fue porque hemos cambiado de colchón. Que tanto lo decía. Me he despertado, aparte de dormir muy bien, me he despertado como 3 o 4 veces en la noche. A pesar de dormir como 5 horas o 6. Me he despertado como 3 o 4 veces. Una de las que recuerdo a las 3 de la mañana, preocupada que por qué no sonaba la alarma. Y las otras veces porque me sentía como ya descansada. Así que digo, joder, hace ya años, mucho tiempo, que no siento que me sobra el tiempo. Así que esta es toda la información que os he podido aportar.
Y con todo esto pues me voy a tener que despedir y os digo que nos vemos hasta la próxima o en el próximo vídeo. Chao, chao.